Buenas tardes a todos. Empezamos puntuales, como el AVE, pero aunque lleguemos tarde, no se les va a devolver el dinero a nadie. Entre otras cosas porque nadie ha tenido que contribuir a los costes de este emprendimiento que debemos a la generosidad de la Fundación Mapfre, a la que una vez más damos las gracias por la oportunidad que nos han dado a lo largo de estas 7 sesiones, hoy es la quinta, para reunirnos y hablar de este tema que a todos nos interesa tanto, que es China. Hoy tenemos una lucida representación entre el público, el profesor Leopoldo Gonzalo, acompañado de su distinguida esposa Isabel, el profesor Olarte, de las Islas Canarias, gran especialista en China, hombre de la transición, de la Constitución española. Está también Raquel, nuestra especialista en chino, que va a hacer una salutación en chino en nombre de la juventud española. Levántate y saluda. Dirígete al público. En chino. En chino. 你们好，欢迎你们。咱们马上开始讨论中国的问题。谢谢你们来。Muy bien, muchas gracias, Raquel. Raquel trabaja en un gabinete de estudios jurídicos y se dedica al área de Asia y tiene una secretaria con la que solo habla en chino. Así que lo domina y lo dominará más. Está el profesor Iturbe, presidente que fue del Consorcio de Transportes de Madrid, que nos dio tantas alegrías, y el cofundador de IFEMA, y digo cofundador porque el otro me considero yo, de la Feria de Madrid, Adrián Pira, acompañado del Centro del Sistema Solar, porque así se llama su señora, su esposa, se llama Estrella, Estrella Solar. Además se llama Estrella Sol, o sea que con mayor razón. Y luego entre el público veo al distinguido arquitecto, sinólogo también en las horas libres, que es Javier Olaciregui, y Cristian Careaga, que se está preparando para mañana en la sesión de Sebastián de Erice, que nos va a hablar de las empresas españolas en China. Y también está Luli. ¿Dónde está Luli? Levante el brazo. Que ha ayudado mucho a Felipe de Bassanaolapotro. Saluda algo y dinos algo en chino, anda. ¿Qué está? En chino. En chino. Bueno, no hace falta traducción, le han oído todos y ya lo han entendido, ¿no? Bien. Y aquí entra la señora de Tamames, que se incorpora también a la primera fila. Bueno, los demás, daos por presentados, Gustavo Matías se ha incorporado también, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, etcétera, 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 también gran interesado en China, aunque últimamente se ha desviado hacia las armas nucleares. Jesús Osuna, el presidente de la Asociación de Amigos de China, que intervendrá el último día en la mesa redonda, la mesa redonda que se está preparando a conciencia, así que ya lo saben ustedes. Mañana tenemos a Pedro Sebastián de Erice, que fue embajador de España en China, trabaja en Técnicas Reunidas, que es una empresa extraordinaria, una de las que tienen mejor cotización en la bolsa española, junto con Inditex, precisamente, una de las que más han subido. ¿Por qué? Pues porque es una empresa de realización de proyectos llave en mano, lo que se llama turnkey en inglés. Turnkey significa que se da la vuelta a la llave y se entra. Y tienen mucha cantera en China, tienen mucha cantera. Así que ya lo saben ustedes, mañana tendremos esta sesión, presentará Cristian Careaga, ya mencionado, y al día siguiente será la mesa redonda y última sesión. Hoy tenemos una sesión peculiar, que es, todas son peculiares, pero esta especialmente porque se aparta un poco de los cánones habituales. Es Juventud y proyectos en la China actual, la vida cotidiana buscando prosperidad y futuro, además del confucianismo activo al que todos se referían ayer con un entusiasmo insobornable, y de un marxismo que va quedando relegado hoy en la lejanía.
Hoy tenemos a la juventud que lo que busca es prosperidad y futuro. El ponente va a ser Felipe de Basa Navalpotro, muy conocido en China y en España, y que le presentará luego nuestro querido amigo, el profesor Rogelio Pérez Bustamante, que está a mi izquierda. Y yo voy a presentar al presentador, como es el rito, que nos obliga al rito, ¿no? Rogelio Pérez Bustamante es un hombre polifacético y escritor prolífico, cántabro de origen, donde ha estudiado a fondo las guerras hispánicas de Octavio Augusto. Si quieren ustedes saber algo sobre lo que pasó allí, que fue muy gordo, porque se habla mucho de Numancia y de los vascones y de los astures, pero lo que sucedió en Cantabria fue terrible, terrible. Tuvo que venir el emperador Octavio Augusto, que estuvo largos meses en España, para reprimir una sublevación, y lo hacían además crucificando a todos los rebeldes hispanos que luchaban por sus libertades. Luego nos hemos ido romanizando, no tenemos nada contra la romanización, éramos un conjunto de tribus y ellos empezaron a crear lo que es la nación española, aunque otros piensen que la nación española es un conjunto de aglomeraciones varias. No, no, es una nación, es una nación. Y por eso hay que mencionar esta faceta de Rogelio, que además conoce intensamente la economía de su patria chica, o grande, porque Cantabria es un gran país norteño, y allí tiene incluso explotaciones agropecuarias de indudable valor, en los que se ha entregado a la producción. O sea que también hay que pensar que la gente no solamente se manifiesta intelectualmente, sino también en actividades productivas, buscando lo que hoy buscan estos jóvenes en la sesión de hoy, que es la prosperidad y el futuro. Además de esto, pues es doctor en Derecho, en Filosofía y Letras, en Geografía e Historia, y doble doctor en Derecho por la Universidad de París Panteón, una de las universidades resultantes de la división de la Sorbona tras los sucesos de mayo del 68. Yo fui profesor catedrático en la Universidad París III, otra de las resultantes de ese fraccionamiento. Catedrático en las facultades de Derecho de las universidades de Salamanca, Alcalá de Henares, Complutense y actualmente Universidad Rey Juan Carlos, de la que ha sido decano de Derecho y de Ciencias Económicas y primer rector electo, 4 veces catedrático Jean Monnet también. Actualmente estamos colaborando en la 15ª edición de la Unión Europea, un libro que se empezó a publicar en 1964 con el título de Formación y Desarrollo del Mercado Común Europeo. Además del profesor de la misma universidad, Felipe de Basa Navalpotro, hoy están con nosotros 2 jóvenes que ya han visto, 2 jóvenes procedentes de China, que van a hablar con esa naturalidad que les proporciona su nación y su formación. Lin Longbo y Li Dan Qi, profesor el primero y empresaria la segunda. Yo cumplo así con mis funciones de presentador y le paso los poderes, si es que son poderes, a Rogelio para que a partir de este momento dirija la sesión. Rogelio, tienes la palabra. Buenas tardes, queridos amigos, distinguido público. Buenas tardes, Ramón Tamames, doctor honoris causa por la Universidad de Pekín. Excelente maestro y amigo, gracias por tu afecto y no menos por tu ejemplar señorío y magisterio.
Solo quiero hacer una relación a mí mismo a propósito de mi vocación ganadera. La heredé de mi padre y de mi abuelo, pero como la Unión Europea obligó a los cupos de leche, a las cuotas de leche, pues para no pagarla de mi bolsillo, saqué una cátedra Jean Monnet, con lo que me daban en la cátedra Jean Monnet. Luego he tenido otras veces las cátedras y tengo una vaca que da 70 litros al día, me parece que son 17.000 litros al año, que se llama Shakira. Por lo cual tendrá que beber por lo menos 100 litros de agua al día. En el norte hay muchos ríos y arroyos y todo esto, y por la parte de Cabo Hornea. Bien, me corresponde presentar al conferenciante y a la mesa, y empiezo por lógica galantería, por Lidan Xi, una reconocida abogada china, que es hija de un notable juez en China y de una importante funcionaria, que en un viaje a Sevilla apreció la libertad empresarial del mercado español y decidió establecerse con su familia en Barcelona. Lidan Xi llegó a España el año en que caía el muro de Berlín, y cuando ya rondaba en la cabeza de Jacques Delors la idea de crear una verdadera Unión Europea tras el débil Acta Única Europea, que según algunos había sido el nacimiento de un ratón muerto, su madre, gran funcionaria, decidió quedarse en Andalucía y abrió un restaurante en Fuengirola. Su padre pidió la ascendencia y decidió venirse a España con toda su familia. Lidan Xi tenía 12 años. Cuando por fin ya Jacques Delors pudo conseguir aquel gran tratado de la Unión Europea, España celebraba los Juegos Olímpicos de Barcelona. La transformación de Barcelona fue impresionante, desde la mejora y adecuación de la infraestructura del aeropuerto, la importante restauración de la zona donde se situó la Villa Olímpica, la creación de nuevas y modernas instalaciones deportivas y de nuevos hoteles, reforma de los viejos hoteles, así que en ello vio una gran oportunidad la familia de Lidan Xi. Lidan Xi se ha licenciado en Derecho en Barcelona, donde yo también cursé estudios, con máster SADE. Su familia creó y mantiene un gran complejo de ventas en Badalona, Mercachina. Lidan Xi dirige una gran firma de consultoría, Quimeng Abogados, trabaja también en los negocios familiares en Mercachina. Es una mujer muy integrada, con gran prestigio en Cataluña, con gran futuro por delante. Es un placer compartir esta mesa contigo. Muchas gracias. Para mí es también un honor presentar a Lin Longbo, quizá una de las personalidades chinas más conocidas en España y más reconocidas en esta Madrid Villa y Corte. Lin Longbo es un diplomático, un empresario y un profesor universitario. Lo es ahora en la Universidad Rey Juan Carlos, de la que yo he sido decano y rector, y dirijo un centro de estudios europeos. Diplomático de carrera, Lin Longbo pertenecía a la Dirección General de Europa Occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China, donde fue destinado a la Embajada china ante España. Su prestigio como intérprete de chino es excepcional. Es el único miembro de la Asociación de Intérpretes de Conferencias reconocido en español chino, y como tal ha ejercido una alta función en presencia de grandes dignatarios, incluidos los presidentes de España y de la República de China, el rey de Arabia Saudí, muchas otras grandes personalidades, un amplio número de ministros españoles y chinos, presidentes de las grandes multinacionales españolas y chinas. Pero hay algo más que su acreditada personalidad y profesionalidad. Lin Longbo es esencialmente un hombre serio, muy culto. Ha traducido y publicado obras de Wang Hui, uno de los pensadores más importantes de la China contemporánea. Ha publicado en español, junto a otros autores, una excelente visión de la China actual en su obra El nuevo orden de China, sociedad, política y economía en transición. Colabora en diversas revistas culturales chinas y españolas. Creo que con toda justicia podemos decir que España tiene una deuda ya con Lin Longbo, y nosotros estamos muy orgullosos de contar con su presencia, su prudencia y su magnífica experiencia. La tercera presentación es la del conferenciante que preside nuestro ciclo. Yo le llamaría de la sinización de Felipe de Basa Navalpotro, secretario general de la Sociedad de Pensamiento Lúdico, o de la exitosa adaptación de don Felipe de Basa, un nómada español, a las formas civilizatorias chinas.
Conocí a Felipe hace 2 décadas. Vivimos nuestro progreso académico en medio de algunas aventuras desafortunadas. Yo me había enfrentado al poderoso mandarín de la cultura autonómica madrileña, había ganado el favor del claustro de la Universidad Rey Juan Carlos y Felipe me acompañó como fiel discípulo en unas horas de digna y decorosa derrota institucional. Felipe de Basa hacía por entonces los primeros pasos por el europeísmo militante. La Unión Europea vivía una tensión entre su inevitable consolidación y la pugna de los egoísmos nacionales. Recordará don Ramón que Marcelino Oreja por entonces nos contaba cómo las discusiones para acabar el Tratado de Ámsterdam se cerraban camino de los baños a las 3 de la mañana. Los tratados de Ámsterdam y Niza fueron un producto de los egoísmos nacionales, tuvieron corto alcance y a la Constitución Europea planteada pocos años después, Madame Guillotín, o sea Francia, le cortaría la cabeza. Francia tenía esa costumbre hasta que François Mitterrand abolió la pena capital en 1981. Esperemos que en estos tiempos tan difíciles a Francia se le olvide aquellas tendencias sobre la idea europea de la que es a la vez creadora y cercenadora. Para entonces, Felipe, por razones por mí incomprendidas, había empezado a desarrollar una pasión por el imperio celeste. Yo creí que era un deslumbramiento por aquel imperio cuyo nombre capitaliza el magnetismo del lejano oriente, que parecía despertar en él una mezcla de imaginación y romanticismo. Felipe empezó a interesarse por la civilización que se configura en tiempos de Confucio sobre las tierras del río Huanghe, sin duda una de las más sobresalientes de la historia universal. El gran Mao advertirá reiteradamente que había que respetar la historia de la antigüedad china. Pero es que además Felipe comprendió que la importancia de la China del tiempo de Confucio radica no solo en la grandiosidad y riqueza de las creaciones del pensamiento y normas de vida, y asimismo en la definición de la vida económica, social, política y administrativa, sino también en el hecho de que estas ideas, con escasas readaptaciones, pervivirían hasta comienzos del siglo XX. Felipe soñaba ya con viajar a China, conoció el libro de los ritos y sabiendo que había que llegar a un país, antes debía conocer cuáles son las costumbres particulares. Sabía por Mengzu, si quieres levantar un edificio sólido, construir sus cimientos sobre una colina o sobre una elevada meseta. Y también aprendió de Mengzu que hay que honrar a los sabios y dar tratamiento a los hombres de talento y de genio. Y empezó a leer el gran Lao Tzu, quien después de largos años de meditación redactó el Tao Te Ching, la fuente del taoísmo, desde el cual, después de este escrito, montó sobre un buey negro y se internó en el desierto para no dejarse ver más. Felipe era un jurista, ya admitido como historiador del derecho, y como persistía en su empeño de viajar a China, empecé a pensar si tenía la vocación de emular a aquellos misioneros que fueron a China desde la época de Felipe II y dieron a conocer Europa al pueblo chino, proporcionando informes e incluso oponiéndose a la Santa Iglesia de Roma, que defendieron la celebración de la misa en chino clásico y adaptaron el culto a la cultura local. Pero pronto deseché esa idea, porque lo único que parece tener de misionero Felipe es esa postura que precisamente recibe ese nombre de la época en la que la Iglesia evangelizaba los parajos lejanos. Y entonces comprendí que en él nacía una vocación. Felipe estaba seducido por sus lecturas sobre China y había decidido abandonar la perspectiva concéntrica de los bárbaros europeos para afrontar la cosmovisión china. Parecía soñar con transformarse en un personaje del siglo XIX que ambicionaba ser nombrado superintendente en Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Ningbo o Shanghái, en cualquiera de aquellos 5 puertos abiertos al comercio internacional a mediados del XIX. Por entonces Felipe se acercó a un breve manual, El intérprete chino, colección de frases sencillas y analizadas en castellano para aprender el idioma oficial de China. Su cultura cada vez era mayor. Dotado de una percepción extraordinaria, se convirtió en un amante del purismo doctrinal y de la ortodoxia doctrinal china. Por tanto, Felipe había adquirido una gran cultura histórica. Se veía como aquel personaje, Juan González de Mendoza, un agustino que en su juventud se alistó en el ejército, pero lo abandonó al cabo de unos años para ingresar en la Orden de San Agustín, y que en 1580 fue enviado por el rey Felipe II a China, donde estuvo 3 años recopilando información. No le importaría a Felipe acabar su vida como aquel Juan González de Mendoza, desempeñando los cargos de arzobispo de Chiapas y de Popayán. Por cierto, se dice que lo que González de Mendoza contaba de China es de oídas y que nunca puso sus pies en territorio chino. Todo eso estaba bien,
Pero yo le dije a Felipe que nuestra misión por entonces era dedicarnos al Centro de Estudios Europeos, y así logré que Felipe progresara en sus conocimientos y leyera una tesis doctoral sobre la Declaración Fundacional de la Unión Europea, es decir, sobre la idea del gran Jean Monnet, el padre de la Unión Europea. En ese intento se nos ocurrió vincular a Jean Monnet con China, y entonces descubrimos la experiencia china de Jean Monnet. Lo cuento rápido. La decisión de Jean Monnet de trasladarse a China estuvo relacionada con su situación emocional. Se había enamorado de una mujer casada y para poner tierra por medio se trasladó al país asiático, que vivía entonces una importante transformación política y económica. El ministro de Finanzas y gobernador del Banco Central de China durante el gobierno nacionalista del Kuomintang, TV Song o Song Su-wen, se había convertido en el responsable máximo de la modernización del país y había conocido a Monnet en Estados Unidos. Monnet planteó poner en China una entidad financiera, la China Finance Development Corporation, con el objeto de aportar capitales a largo plazo a empresas comerciales e industriales públicas y privadas. Entre otros proyectos estaba el tren de Shanghái a Hong Kong y el ferrocarril de Sichuan. Entonces descubrió a las famosas hermanas Song, The Song Sister, Eileen, Qinling y Meilin. Eileen se casaría con el más rico banquero de China, H.H. Kung, que sería primer ministro de China en 1938. Su hermana Qinling se casaría con Sun Yat-sen, el primer presidente de la República de China, y sería una destacada política, vicepresidenta de China entre el 49 y el 68, luego copresidenta de China entre el 68 y el 72, y más tarde vicepresidente desde el 72 al 75, y finalmente presidenta de China en 1981. Y la tercera hermana, Meilin, se casaría con Chiang Kai-shek, es decir, sería la enemiga, que sucedió a Sun Yat-sen como líder del Partido Nacionalista y fue líder máximo bajo diversos cargos. Tras la derrota de los nacionalistas frente a los comunistas, se refugió con su gobierno en la isla de Taiwán, donde gobernaría en la llamada China nacionalista hasta su muerte. Volvamos de nuevo a la vocación sinófila de Felipe. Creo que aquello fue el milagro de París. Felipe y yo tuvimos que hacer en 2004 una breve estancia en París, dividiéndonos, yo en el Colegio de España, él en el Hospital de la Salpêtrière. El Colegio de España está en la ciudad universitaria de París y es un edificio inaugurado por Alfonso XIII en 1935 bajo el empuje del entonces embajador Salvador de Madariaga. El famoso Hospital de la Salpêtrière fue fundado por Luis XIV y de él fue director el gran Charcot, el padre de la neurología moderna, y allí estuvo estudiando unos meses Sigmund Freud. Felipe pasó una temporada en el Hospital de la Salpêtrière con la compañía de su madre, de su tío, de su novia, a quien nosotros llamamos la reina Fabiola. Todo salió bien. Yo le visité varias veces y una vez le dije, ¿por qué no lees L'Orphelin de la Chaîne de Voltaire? Esta era una vieja historia que provenía de un juego chino atribuido al dramaturgo Ji Yunxiang del siglo XIII con un tema de venganza familiar, la protección de un huérfano que vive en casa de su enemigo. Una especie de Blancanieves más complicada en 5 actos, que se convertiría en la primera obra de teatro chino que se tradujo al idioma europeo y que acabó tomando Voltaire, adaptando la historia a su idea de la Ilustración europea. L'Orphelin se había representado en la Comédie Française en París en agosto de 1755 y la obra fue aclamada. Aquella puesta en escena fue presenciada por Jean-Jacques Rousseau con una gran satisfacción porque saltaban las virtudes de la antigua civilización. A la vuelta de París, en España, Felipe se veía cada vez más inducido a afrontar este proceso personal de chinización. Al año siguiente comenzaron los viajes de Felipe a China. Voy a terminar. Creo que hasta el momento lleva 23. Él va a contar sus experiencias. Yo creo que Felipe leyó en París, en la Salpêtrière, algo sobre las guerras del opio y comprendió que no se puede ir a China con la arrogancia de aquel Lord Macartney. ¿Por qué el anciano Gao Zong, quinto emperador de la dinastía de los Qing, no quiso recibir a aquel embajador extraordinario enviado por su majestad británica? Así se iniciaba un diálogo de sordos que pocos años después acabaría en cañonazos. Pero la China que contempló Macartney no desmerecía en riqueza y organización a los estados más avanzados de Europa. Cierto es que el espíritu complaciente de la dinastía le haría ser víctima de una profunda crisis que la presión europea no haría más que acentuar. Y termino. Me atrevería a decir
que la nota característica esencial de la sinización de Felipe de Basa es la existencia de su gran fluidez en las relaciones bilaterales. Felipe pasa por ser uno de los mejores amigos de China en Europa y es creciente su papel en la diplomacia universitaria. La ampliación y diversificación de sus vínculos, su manera de buscar complicidades y de tejer redes que fortalezcan el entendimiento, sigue sin temor a su propia naturaleza y pretende alcanzar la longevidad en plenitud, autosuperando su propio ser en comunidad con el entorno, buscando la superación y el progreso personal y colectivo de acuerdo con la mutación constante que enseña el taoísmo. En marzo de 2013 se celebra el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y China. La estrechez de los vínculos y la elevación a una nueva altura requieren ante todo personas de su género, condición y señorío. Yo creo que Felipe debería acompañar al presidente Mariano Rajoy a la visita que este tiene prevista a China en 2013. Después de esta presentación comprenderán ustedes que hay que decir algo, porque realmente yo es la presentación, una de las presentaciones mejores que he oído. Y además, qué bien leída, porque lo ha leído, pero es que hay que saber leer también, hay que saber hablar en público y Rogelio lo hace muy bien, pero hoy lo ha leído para no perder un ápice de la información que tenía en su escrito y lo ha leído de manera inmejorable. Si al final del ciclo, el próximo jueves, tenemos que dar un premio a los presentadores, yo creo que Rogelio ya se inscribe como potencial número 1. Veremos si le damos el premio. Bien, entonces ahora ya tiene la palabra, pero se la tiene que dar Rogelio, tiene la palabra el ponente de hoy. Tiene la palabra el doctor don Felipe de Basa Navalpotro. Con la venia de los directores de la mesa, comienzo. Muchas gracias, Rogelio, por esta presentación, que no había escuchado, por supuesto, y la verdad que es emocionante y sirven para que el ego de uno suba un poquito más, pero por contar un par de anécdotas respecto a lo que es la civilización y la cultura de China, efectivamente, como decía Rogelio, a mí me empezó a atraer China hace unos años. Y para ir a China, pues hay que conocer su historia, su lengua, su cultura, su filosofía, su manera de ser, porque en definitiva somos muy parecidos, pero somos muy distintos. Si uno coge un taxi en China, por ejemplo, y le dice algo al taxista que obviamente no va a entender, porque aunque uno no hable el chino de Raquel y no sea chino y pronuncie mal, el taxista no le va a comprender, salvo que lleve la dirección escrita. El taxista, como muestra de no entender, se va a reír y el europeo o el occidental va a pensar que el taxista le está tomando el pelo, con lo cual, claro, uno se mete en un taxi, le dice que le lleve a un sitio, el tipo no le entiende, el taxista se ríe, el occidental piensa, ¿este qué pasa? ¿Me está tomando el pelo? Y al final, claro, se forma un rifirrafe que es el choque intercultural entre nuestras grandes civilizaciones. Y por eso, desde este foro que actualmente dirige el profesor Ramón Tamames, pues reivindicamos que se conozca muy bien y que se conozca, que se profundice en la cultura de China para intentar hacer cualquier cosa, viajar, hacer negocios, estudiar, en definitiva, comprenderse. Mi ponencia, que se llama Juventud y proyectos en la China actual, la vida cotidiana buscando prosperidad y futuro, pongo esta imagen de introducción en la que luego el profesor Ling Longbo y nuestra amiga Lidan podrán ahondar más, en la que aparece un dragón rampante con una bola en la boca y en el fondo podemos ver los 3 actuales rascacielos más grandes de Shanghái, aunque pronto habrá un cuarto de capital 100% chino que superará a la katana, y en definitiva muestra lo que son los dos mundos diferentes, el mundo tradicional y el mundo moderno. Yo voy a hacer una aproximación histórica y sociológica a lo que han sido las generaciones de China. Como decía antes el profesor Ramón Tamames, agradezco públicamente la ayuda de Luli porque con ella he podido articular lo que son los pensamientos de lo que han sido las generaciones tradicionales de China para intentar armar lo que está sucediendo hoy en día con la juventud china. No podemos olvidar una breve referencia
a lo que es la Liga de Jóvenes Comunistas del Partido Comunista Chino, liga que forman 70 millones de personas, 70 millones de jóvenes en China. Haremos un breve repaso por lo que significa o por lo que se entiende de los estudiantes chinos que están en España, y por último, y si hay tiempo, hablaremos de dos cuestiones desde mi punto de vista relevantes: qué pasa en Europa con la juventud y algo del tema militar y político que ha salido al hilo en estas presentaciones. Por introducir, decirles que con esta aplicación informática de Geacron es una aplicación informática en la cual colaboramos desde la Universidad Rey Juan Carlos, que pueden ustedes meter cualquier fecha en los últimos 3000 años de historia y pueden obtener lo que ha sido la configuración del mundo, es decir, es un atlas histórico de los últimos 5000 años de historia. Y aprovecho esto para poner esa línea negra que ven ustedes, que no es lo mismo hablar de los chinos del norte que de los chinos del sur. Así, los chinos del norte se podría decir que han sido pues los garantes de la cultura, de la historia, de la tradición, las personas refinadas, y que los chinos del sur, aunque no deje esto de ser un tópico, pero que ciertamente es admitido en China, pues han sido los que han conseguido el dinero, los comerciantes, las personas capaces de obtener riquezas, etc., etc. Otro ejemplo entre los chinos del norte y los chinos del sur es que en la China del sur, del Yangtze hacia el sur, pues por ejemplo existe la tradición de no tener calefacción en los edificios públicos. Yo les puedo asegurar a ustedes en Shanghái que en invierno hace bastante frío y hay muchos edificios públicos, como puedan ser escuelas o universidades, que tal vez en función de esta tradición pues no tienen calefacción. Empezamos, aunque la República Popular se establece, como todos saben ustedes, en 1949. Yo comienzo con la generación de 1960. Ya es una generación, han vivido durante unos años lo que es la infancia más temprana en el establecimiento de la República Popular, y es una generación que soporta grandes penurias, pasa hambruna. Hay que citar desde el punto de vista histórico los 3 años de catástrofes, o lo que en Occidente conocemos como la Gran Hambruna de China, 1958-1961. Según fuentes oficiales provocó más de 15 millones de muertos, según fuentes no oficiales, perdóname Lin, provocó entre 30 y 40 millones de muertos. En parte se debió por la colectivización de la tierra, de la política del gran salto adelante, y como han reconocido o como reconocieron los miembros de la corriente oficial en los años 80, se debió probablemente en causas naturales al 30% y a la mala organización al 70%, con lo cual estamos hablando de una generación que en definitiva pasó hambre. Por otro lado, un segundo aspecto, y es que sufren la gran revolución cultural proletaria, o como la conocemos nosotros, la revolución cultural de 1966, y consiste básicamente en que en 1966 en las escuelas, en los colegios y en las universidades, única y exclusivamente se aprenden fundamentos y consignas políticas. Yo aquí traigo mi libro del camarada Mao de citas del presidente, que por cierto es muy interesante porque se hablan de cosas que están vigentes hoy en día, y es lo que se enseñaba en las facultades. Se elimina el examen de acceso a la universidad, se eliminan los conocimientos normales o humanistas que podríamos considerar hoy en día. Y cito una frase de la mujer de Mao, que era la lideresa de la banda de los 4, como saben ustedes, de la Revolución Cultural, de Jiang Qin, es así, ¿verdad? Jiang Qin. Yo era el perro enojado de Mao, mordía a quien Mao me decía. Como veíamos, crecen con el libro de Mao. El libro de Mao ha sido una obra que ha tenido más de 1.000 millones de ejemplares impresos, yo creo que algunos más. Y tras nuestra Santa Biblia, seguramente sea el libro de mayor difusión en la historia. Lo hemos visto antes, el país sufre una paralización educativa, los programas de estudio terminan, y en definitiva en las universidades, en las escuelas, lo único que se imparten son valores ideológicos. En las imágenes ven una
fotografía del libro original. La mía es una versión en español, que hay versiones en en decenas de idiomas, entre otros el esperanto, lengua que se ha perdido en España y de la cual nuestro amigo Linglombo tiene unas ligeras nociones y nuestro amigo Rogelio también tiene otras nociones. Y decir que en esta generación pues los líderes juveniles no son cantantes de rock, no son actores o actrices, sino que son los personajes políticos característicos del marxismo, del socialismo o del confucianismo. Y una cita del libro que, como ya he enseñado varias veces, tengo aquí presente, del camarada Mao. Una buena parte de la juventud, por falta de experiencia política y social, no sabe comparar la nueva China con la vieja, no le resulta fácil comprender a fondo ni las incontables penalidades que nuestro pueblo ha experimentado en su lucha para liberarse de la opresión del imperialismo y de la reacción comintanista, ni del largo periodo de arduo trabajo necesario para construir una bella sociedad socialista. He aquí el motivo por el cual debemos realizar constantemente una educación política viva y eficaz entre las masas. Esta imagen que tienen ustedes son cesiones de Vicente Talón. En la época fue corresponsal del diario Pueblo en China y es colaborador habitual del Instituto de Humanidades. Y como pueden ver, una formación de jóvenes formados, no formados, uniformados algunos, no armados, tras la puerta sur de la plaza de Tiananmen, que da nombre a la avenida que está al sur de Tiananmen, Changkuomen. Sí, pero con trajes de tela. Un breve aspecto respecto a la literatura contemporánea. Tuve la ocasión de participar en un congreso en Pekín hace apenas mes y medio, donde conocí al Premio Nobel actual de Literatura Moyan, como ven ustedes en la imagen, al cual casi me cargo por un tropiezo, y al escritor, por ejemplo, Li Er, que es el subdirector del Museo de Literatura Contemporánea de Pekín. Decir que numerosos autores importantísimos de la actual literatura contemporánea china han sido de la generación de los 50 o de los 60 y que tratan en primera persona y por experiencias vividas por ellos mismos lo que han sufrido en la época, es decir, en el ejército, en la construcción, en las obras, siendo campesinos, siendo obreros en empresas mineras, etc., etc., y por tanto han pasado, como muchos y otros tantos chinos, penurias y miserias. En concreto, las obras de Moyan están traducidas al español unas cuantas, bastantes, y se pueden adquirir en cualquier librería. La generación de los 60, y aquí ahora voy a poner dos ejemplos muy claros, son luchadores, cuyo referente es el esfuerzo y el ahorro. Se preocupan por el bienestar familiar de sus padres y de sus hijos, es decir, son personas que trabajan para mantener a sus ancestros, a sus progenitores y también a sus hijos. Y por tanto la mayoría de los actuales millonarios chinos pues son personas que pertenecen a esta generación. Unos datos que he descubierto de septiembre de este mismo año del informe de Hurun es que China cuenta actualmente con 1 millón de personas que tienen una renta superior a los 10 millones de yuanes, es decir, 1,56 millones de dólares al año, 1,30 millones de euros aproximadamente de dólares al año. En la imagen, a su izquierda, aunque parezca un tipo al que dan ganas de darle limosna, porque es un tipo ciertamente dicharachero, el mayor millonario de China, el 23º millonario del mundo, que se llama Chong Qing-hou, y que además es miembro del Partido Comunista Chino y miembro de la Asamblea Nacional Popular de China, es decir, lo que sería nuestro Congreso de los Diputados. Y a su izquierda pongo el ejemplo de Terry Guo, que luego me referiré un poco más a él. Él es el presidente de la empresa Hon Hai, más conocida como Foxconn, y todos ustedes llevan, casi seguro, la mayoría, algún artefacto producido en sus instalaciones. Con 1 millón de obreros fabrica, entre otras cosas, los televisores de Sony
y todos los productos de Apple. Luego veremos después algo de cómo llegó a adquirir esta posición de millonario gracias al desarrollismo económico de Deng Xiaoping en la ciudad de Shenzhen. Otra cita de Mao: la juventud es la fuerza más activa de la sociedad, los jóvenes son los más ansiosos en aprender y los menos conservadores en su pensamiento. Y vemos cómo los jóvenes de esta generación se divertían como podían, como los jóvenes probablemente de España tras la guerra civil, sin apenas elementos de diversión, con consignas militares, y han pasado ahora a ser los poderosos titulares de grandes flotas de lujo, de objetos de lujo, etcétera, etcétera. Una pequeña referencia, como decía antes, hablando de Terry Gou. El imperio de Foxconn o de Hon Hai, obsolescencia programada, dirigida o de especulación. Pongo unas imágenes de la película de Chaplin en la parte superior, Tiempos modernos, muchas gracias, camarada, en la cual pues, se habla de la necesidad de la tecnología o no. Terry Gou ha sido acusado de tener un ejército de operarios u obreros de más de 1 millón de personas, en el cual se le suicidaba a la gente. Es normal, porque en una población tan grande pues la gente tiene problemas, se enamora, sufre, disfruta, pasa de todo. Pero por hacer una breve reflexión y sin entrar al debate, que luego ya ustedes que cada uno piensen lo que quieren respecto a la obsolescencia. A partir de los años, sobre todo de la Gran Depresión, de los años 30, pues las empresas necesitan generar una serie de productos con fecha de caducidad, ¿no? Y se produce la obsolescencia programada. Ustedes compran una impresora o compran un teléfono móvil a un número determinado de pulsaciones, el teléfono termina, la impresora deja de imprimir, o el tejido, si ustedes lo meten en la lavadora X veces, pues se rompe. La dirigida podríamos entender como, por ejemplo, los grandes consorcios de la moda se reúnen en Milán y deciden pues, que este año se va a llevar el color negro, el color naranja, el color amarillo o el color verde. Y entonces, aunque nosotros tengamos prendas que se puedan utilizar, pues hay que comprar otras porque están de moda. Y el de la especulación, si es algo ya un poco más moderno, más complejo, significa que pese a que una persona tenga una tecnología determinada, pues uno produce artefactos con una serie de tecnología inferior para luego generar la necesidad de vender otros artefactos de nueva tecnología. Y pongo el ejemplo de Apple. Pues Apple lo que va produciendo son reinventos de su mismo producto cuando ya tiene lo que va a vender dentro de 3 o 4 años. En cualquier caso, el ejemplo de Terry Gou es un claro exponente de esta generación. Este señor nació en Taiwán, tuvo una empresa de componentes electrónicos que fabricaba básicamente pequeños artefactos para las televisiones, crece en el desarrollismo de la ciudad de Shenzhen, instala sus grandes industrias y poco a poco pasa de la nada, es decir, de tener un pequeño tenderete, pues a tener una gran industria. Y eso fue lo que, en definitiva, Deng Xiaoping generó con el gran milagro. ¿Continúa la China de Mao en el mundo? Pues ya lo decía el embajador Bregolat el otro día. Ese señor que ven ustedes en la parte derecha, inferior derecha de mi exposición, perdonen, pero es que estoy un poco acatarrado, es Alejandro Cao de Benós, delegado especial de Relaciones Culturales en el extranjero de Corea del Norte, y en una entrevista que se le hace en el periódico La Vanguardia el 22 de diciembre de 2011, dice: en Corea el pueblo es dueño de la producción. Cada 4 años elegimos por sufragio universal a 600 miembros de nuestro Parlamento. En nuestro Parlamento tenemos representados a 3 partidos políticos e incluso uno de ellos es budista. Jon Sistiaga, periodista de Canal Plus, que mañana inaugura una serie de reportajes que se denominan Caminando entre las bombas, hizo una incursión en Corea del Norte y hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con él.
y bueno, pues nos contaba lo que es Corea del Norte, es decir, pues es un régimen muy cerrado, lo que podía ser la China de Mao en los años 60, donde hay que tener mucho cuidado porque están prohibidos los teléfonos móviles, las cámaras de fotos, los extranjeros tienen prohibido totalmente hablar con los coreanos del norte. Luego el profesor Tamames podrá contar el famoso chiste de coreano del norte o coreano del sur. Y en definitiva, eso ya no sucede en China. China es una sociedad muy abierta, muy plural, donde si uno no busca problemas, pues es muy difícil encontrar problemas. Es decir, la China de los años 60 a la China actual no tiene nada que ver, es otra China totalmente diferente. Y si alguien quiere ver lo que sucedía en la China de los años 60, pues se puede poner en contacto con el señor Cao de Venos y por 2 o 3 mil dólares le organiza un viaje a Pyongyang. Pasamos a la generación de los 70. Ya es una generación bastante más abierta, disfrutan de las ventajas del milagro económico y sobre todo de lo que sucede en Shenzhen. Conocen lo que sucede en el resto del mundo porque las televisiones comienzan a emitir cosas de otros países, las películas de vídeo se cuelan de manera legal o ilegal pero aparecen en China también comienza a haber antenas parabólicas como sucedían en muchos países árabes del entorno del sur de África o del Golfo Pérsico, y son las personas que participan en los sucesos de Tiananmen. Por cierto, y una pequeña matización es que los líderes de la revuelta ahora viven entre Estados Unidos y Taiwán. Kuo Kai-shek anunció que recogería el Nobel de Liu Xiaobo. Yo no sé si finalmente lo hizo o no, pero por hacer una cuadratura del círculo, este Nobel se entregó en Japón con la presencia del Dalai Lama. Los líderes de esta generación ya no son políticos, ahora buscan referentes intelectuales, sobre todo escritores. Y en esta generación aparece algo tan importante y que marca lo que sucede posteriormente, que es la política del hijo único, 1975. Muy rápido y por explicarla. Los miembros de la etnia Han, 91% de la población, son los únicos afectados a la política del hijo único. Los miembros de otras etnias pueden tener todos los hijos que quieran o puedan mantener. Pero si el primer hijo en el campo es una mujer, pueden tener un segundo intento para intentar tener un varón. 2 hijos únicos que actualmente se casen pueden tener derecho a tener 2 hijos. Y lo explico. Ya lo veremos cuando lleguemos a los 90, que actualmente las personas, como sucede en España, pues los que somos más jóvenes no tenemos hijos y por tanto esta política se va a tender a eliminar. Si la política del hijo único en China no se hubiera producido, probablemente ahora estaríamos hablando de una población de unos 2.000 millones de habitantes, según ciertos estudios, que no podemos dudar aquí de su capacidad intelectual. Pero la política del hijo único básicamente se fundamenta en que la supervivencia en el campo dependía del varón, porque como habíamos visto antes, si una pareja tenía un hijo, la mujer viene a vivir a la casa del hijo y esa pareja se encarga de mantener a los padres, con lo cual la pareja que tiene una hija, esa hija se va a vivir a casa de su marido y esas dos personas quedan desprotegidas. Mentalidad más abierta, disfrutan del milagro económico de Shenzhen y, por cierto, una pequeña referencia porque el profesor Tamame siempre hace alusión a unos hipotéticos 50 millones de violinistas chinos, decir que hoy me he enterado que la ciudad de Shenzhen fue renombrada en el año 2007 por el pianista Deng, la ciudad del piano. Actualmente hay más de 13.000 profesores que enseñan a 150.000 alumnos y gracias a que hay un fabricante que produce casi 300 pianos diarios. Esto es en la ciudad de Shenzhen, es decir, con esas cantidades de gente, pues si hay una directriz del partido de que hay que fabricar violinistas o pianistas, pues efectivamente se puede hacer. Es una generación que disfruta del ocio, ya no se piensa en luchar frente a la vida, sino en disfrutar de la vida y además sus padres, lo que es la familia, alienta el éxito futuro. Es decir, en esta generación ya las ideas de padres e hijos comienzan a ser muy distintas. La generación de los 60, los padres, acusan a las generaciones de los 70 y de los 80 de falta de responsabilidad, en definitiva de querer disfrutar demasiado de la vida.
aparecen los sentimientos individualistas o egoístas frente a los sentimientos colectivos que se habían impuesto en la época del camarada Mao. Y los nuevos ídolos de la juventud ya no son políticos ni intelectuales. En los 80 aparecen los cantantes y actores. Aquí refiero dos fotos de Deng Xiaoping que son ciertamente significativas porque frente a las posturas hieráticas de Mao Zedong, cuando Deng Xiaoping quedaba a parlamentar con la señora Thatcher, como vemos en estas imágenes, pues ya actuaba en la silla con una postura relajada, tranquila, incluso se permitía a encender un cigarrillo, como le vemos. Hoy esta imagen estaría prohibida en nuestro país, pero si no me cazan, yo la pongo. Con lo cual demuestra cómo el propio Deng intenta abrir lo que es la sociedad china a los postulados occidentales. Y llegamos a la generación de los 90, como bien me ha informado Luli, que decíamos al principio, es la generación Wang Ben, traducción literal, olvidan originales. Una generación culta y preparada, pero que no atiende a la formación familiar, a los consejos que nos dan nuestros padres y abuelos. Por tanto, olvidan a veces la historia y no se ocupan de sus mayores. En China actualmente hay un gran fenómeno y un gran negocio sobre las residencias de ancianos y probablemente en el sur sean más numerosas que en el norte, en función a lo que habíamos dicho antes, que en el sur hay mayor número de empresarios y comerciantes que necesitan tener más tiempo relativamente pues, para sus negocios. Esta generación ha sido calificada de mimados, individualistas, egoístas, irresponsables, asociales, enganchados a las nuevas tecnologías. La revista que ahí se cita y que no leo porque con estas gafas no lo veo muy bien, propuso como referente de esta generación, tras una intensa búsqueda, por difícil básicamente porque no encontraban a nadie, a esta joven escritora, Yang Fanzhou, como representante de esta generación. Voy a leer apenas dos párrafos de un texto que se pondrá a disposición de ustedes, muy interesantes, de cómo define esta escritora a la generación. Si los de la generación de los 90 aún usaran los signos del zodiaco para iniciar una conversación y para buscarse a sí mismos, podrían explorar mejor el alma de las personas, observar durante mucho tiempo una sonrisa o un movimiento y estudiar las arrugas de la cara del otro. Así quizás se darían cuenta de que es imposible clasificar a la gente en 12 categorías, ya que hay muchas más, tantas como personas en el mundo, y verían que a ellos y a los demás no se les puede meter en el mismo saco. Si los de la generación de los 90 no estuvieran enganchados a los aparatos electrónicos, podrían dejar de vivir encerrados en casa y dejar de sustituir la luz del sol y la hierba del mundo real por las luces y las sombras de los videojuegos. Podrían dejar de reemplazar las experiencias vitales por las emociones de las series de televisión extranjeras y hacer que las redes sociales de Internet ocupen el lugar de los esfuerzos que requiere ir a ver a un viejo amigo. Aferrarse demasiado a amores y dolores imaginarios solo puede enturbiar la percepción del propio cuerpo. Si los de la generación de los 90 no hubieran conocido una vida tan fastuosa y llena de lujos, sabrían que el éxito no es la única norma y que se puede vivir a cuerpo de rey. Pero ese no es el objetivo último. Si uno consigue algo, ha tenido suerte, y si no, es que ser hijo de ricos no formaba parte del destino. Termino con un último párrafo. Si los de la generación de los 90 no se juntaran solo entre ellos, ni intercambiaran aficiones únicamente con personas con las que comparten edad y gustos, podrían hacerse amigos de otras personas de mayor edad, escuchar sus experiencias y consejos, aprender sobre la gente y el mundo de hace 20, 40 o 100 años, antes de que ellos nacieran, en vez de preocuparse de los pormenores de su corta juventud. Podrían pensar en qué tipo de vida quieren llevar, en vez de reducir su capacidad de introspección a la mínima expresión y replicar airadamente a cualquier crítica, espetando que qué derecho tiene la gente a opinar sobre los nacidos en la década de los 90. Si los de esta generación asomaran la cabeza, se darían cuenta de que todos los sentimientos de descontento, alerta y decepción que la gente les dedica son tan solo una señal de que el mundo quiere hablar con ellos. Por último, decir, y esto es un hecho importantísimo, que la generación de los 90 no tiene ya ninguna
y no tiene, digamos, no dedican importancia a la tradición en el sentido histórico y político. No quieren saber nada de los conflictos políticos. Resultado de ello es que las tendencias surcoreanas y japonesas pues son ciertamente importantes en esta generación. Es decir, se aprovechan los flujos entre China, Japón y Corea del Sur. A la izquierda observan cómo en una ciudad japonesa 850 estudiantes han superado el récord Guinness de los récords en sumarse a un jueguecito de consolas portátiles, los que en mi generación llamábamos marcianitos. Yo puedo decirles que he visitado un par de veces por necesidad en Hong Kong este tipo de sitios donde quedan cientos y cientos de jóvenes a jugar a los marcianitos y el ruido es insoportable, no se escucha nada, todo el mundo gritando. ¿Y por qué visitaba yo estos sitios? Pues porque son los lugares que aquí se llaman locutorios, donde uno puede enviar un fax o enviar un email o recibir un email. Y a la derecha ven ya cómo los cantantes, actores y músicos norteamericanos Lee Hong-wan y taiwanés Jay Chou bueno, pues marcan las tendencias de las actuales modas juveniles en China. Debido al auge económico, las parejas ya no se plantean como una necesidad, lo decía antes, el tener un hijo varón. La preocupación ancestral de ser cuidados en la ancianidad por los descendientes está desapareciendo. Y una nota curiosa, la comunidad homosexual masculina está saliendo del armario de una manera acelerada. Y sirva como ejemplo la preocupación femenina por la frase aparecida en una de las plataformas de Internet más populares para jóvenes, donde se dice: todos los chicos buenos ya tienen novio, ahora nosotras tenemos más problemas porque tenemos que competir con ellos y con ellas. Terminando este aspecto, ¿de qué se quejan los jóvenes chinos? Son, en cierta manera, desafíos de cara al 18º Congreso del Partido Comunista Chino que se inaugurará en los próximos días en Pekín. La esperanza de vida en China está bajando. Se plantea alargar la edad de jubilación. Actualmente en los varones está en 75 años aproximadamente, 77 las mujeres, mientras que en España los varones tenemos casi 79 y 84 las mujeres. Las ciudades chinas se encuentran muy contaminadas, son las ciudades más contaminadas del mundo. Está surgiendo una tendencia que los empresarios chinos ricos se están yendo a vivir fuera buscando ciudades con un medio ambiente más saludable. Iniciativas al respecto, por ejemplo, el Partido Comunista Chino ha puesto una restricción en Pekín a que los vehículos circulen todos los días. Los vehículos, en función de su matrícula, pues tienen que quedarse en el garaje, o en la ciudad de Shanghái, donde se producen subastas de matrículas y cuando uno quiere comprarse un coche tiene que ir a la subasta, y si ese día no le toca la subasta de la matrícula no puede comprarse un coche y tiene que esperar probablemente meses o años a que le toque en la subasta una matrícula y pueda comprarse un coche. El alto precio de la vivienda, solucionado en parte porque el partido ya ha puesto medidas como impedir a que cualquier ciudadano chino adquiera más de 2 inmuebles. Fraude en la seguridad alimentaria y en los productos farmacéuticos. En China hay un fraude generalizado en lo que se consume. El aceite no es aceite, los destilados son de garrafón, la leche es lo que no es y ha habido problemas al respecto. Los embalajes, los plásticos que recubren los alimentos, pues están fabricados con desechos del tipo del calzado. En todo esto se está tomando buena nota, está habiendo grandes sanciones y se está actuando. Tal vez no tan rápido como los jóvenes quisieran, pero se está actuando. Y pongo un ejemplo. En la Unión Europea, el 1% de los medicamentos que circulan, obviamente no los adquiridos en los cauces oficiales, como son las farmacias o las parafarmacias, son falsos. Pues en China esta cifra seguramente supere el 20 o el 30%, porque es muy sencillo encontrarse un puesto por la calle donde se venden unas pastillas azules de efectos por todos conocidos y donde la gente adquiere cualquier medicamento en lugares donde no debería hacerlo.
Los jóvenes chinos están ya planteando las consignas de menos rascacielos y más hospitales. Es decir, ellos no entienden cómo con todo el ahorro que han generado sus padres, probablemente las generaciones últimas menos, como digo aquí en el interrogante decisivo, ¿por qué los chinos, dicen ellos, tienen que plantearse en comprar la deuda del mundo? ¿Y para qué sirve esto? Es decir, ¿para qué el ahorro de los chinos tiene que servir para pagar los sistemas de protección social de los occidentales, de los europeos, de los australianos, de los canadienses? ¿Por qué los chinos que no tienen un sistema de protección respecto a la sanidad tienen que estar pagando nuestra sanidad pública? Pues ese es el gran interrogante, que sea verídico o no sea verídico, es lo que ellos plantean, pues tiene que tratar el Partido Comunista. Muy rápido, porque el tiempo se me va agotando, una referencia a la Liga de Jóvenes Comunistas. Es una organización dependiente del Partido Comunista de China, formada por más de 70 millones de jóvenes, supone el 23,3% de la juventud total, y el 70% son jóvenes urbanos y el 30% son jóvenes rurales. De todos ellos, de esos 70 millones de integrantes de la Liga de Jóvenes Comunistas, el 50% son estudiantes, y decir que, al contrario que en otros países donde para afiliarse a un partido político hay que tener 18 años, en China con 14 años basta. Decir que de esta liga fueron presidentes, entre otros, Hu Jintao y Li Keqiang. Su actual presidente, que tienen ustedes en la imagen, Lu Hao, probablemente entre con una responsabilidad importante en el próximo Congreso del Partido Comunista, y decir que la Liga tiene a su cargo, o digamos que el presidente se ocupa de ser el rector de una universidad, de la Universidad Joven de Ciencias Políticas, que está ubicada en Pekín. España como destino de estudiantes de China. En esas imágenes pueden vernos a unos cuantos de los que estamos en esta mesa, como el profesor Pérez Bustamante, y decir que desde el año 2007 existe un reconocimiento de los programas de acceso a la universidad, lo que entendemos nosotros por selectividad, con lo cual cualquier chino o español que apruebe la selectividad puede cursar estudios de grado o estudios superiores tanto en China como en España. En Europa hay unos 200.000 alumnos chinos. Las preferencias son Francia, porque se entiende que es un país de lujo, y Gran Bretaña, porque aunque tengan la imagen de que es un país ciertamente casposo, tiene gran experiencia en cuanto a la docencia, a la investigación y a la formación universitaria, pero que España, gracias a ese convenio que se firma en 2007, abre la posibilidad a estos estudiantes chinos. Los estudiantes vienen a España, y no nos podemos engañar en esto, porque España es un país competitivo, es decir, es un país muy barato para mantenerse. En nuestra universidad, en la Rey Juan Carlos, en España hay 4.000 alumnos matriculados chinos, y en la Rey Juan Carlos, en nuestra universidad, por ponerles un ejemplo, de 37.800 alumnos, 3.800 son extranjeros y 600 son chinos. Esta situación puede cambiar con la actual subida de tasas, y aquí una reflexión. De estos 600 estudiantes chinos, 500 residen en el barrio madrileño de Vicálvaro, distrito o antiguo municipio. Claro, habría que pensar que es más importante que paguen las tasas o que haya 500 personas favoreciendo la economía local de Vicálvaro, alquilando habitaciones, pisos, comprando en los supermercados. En cualquier caso, es un debate que comprende a los economistas y no a los historiadores. A China nadie viene porque en China tengamos unos buenos literatos. A China la gente viene por el fútbol, por los deportistas, por Fernando Alonso, por Nadal, por Gasol, por las fiestas, por las compras, por visitar nuestros monumentos milenarios. Y pongo un ejemplo, Javier Olaciregui nos lo decía cuando estuvimos en Pekín. Claro, es que la madera dura 100 años. En China la mayoría de las construcciones históricas son de madera, por lo cual son construcciones que se han ido remodelando en el tiempo. Nuestras construcciones, como son muy antiguas y además son de piedra, y la piedra dura 2 o 3 milenios, pues aguantan, y entonces a los chinos les gusta ver construcciones de piedra tradicional. Y muy rápido, ¿qué pasa en Europa? Haciendo un paralelismo con China. El fenómeno Nini,
ni trabajan ni estudian se generaliza en Europa, en inglés los nets. Es un fenómeno complicado porque los estados dejan de percibir impuestos al tiempo que se hacen cargo de las prestaciones sociales de un colectivo que apenas consume o ahorra. Para las economías europeas supone una pérdida en torno, año 2007, 1% del PIB en toda Europa y actualmente, año 2011, 1,2% del PIB. Por poner ejemplos, en Europa cada net cuesta 10.600 euros año, en España un poco más. Ahí ven ustedes dos gráficos donde las autoridades europeas tienen que tomar conciencia de este fenómeno y ponerse a actuar en ello, porque el fenómeno de los nets o ninis pues no puede ser aguantado por nuestras economías. Sin ánimo de hacer comentarios o valoraciones políticas, decir que Alemania, gracias entre otras cosas a este plan que tienen de los microtrabajos o de los trabajos pequeñitos, donde a cualquier persona le dan una miseria, pero también va a poquitas horas, pues han conseguido solucionar algo este problema. Y debajo, en el gráfico inferior, ven que Irlanda, Bulgaria, España e Italia son los países que soportan este fenómeno. Y por último, si el director me lo permite, como el otro día salió una referencia a lo que es la Armada China, hacer unos breves comentarios. El ejército de la República Popular combina diversos sistemas: la movilización voluntaria y la obligatoria, y la milicia popular con los reservistas. Pero volviendo al tema del mar, que es un tema ciertamente importante, porque decía el otro día el profesor Ramón Tamames que para que una potencia sea potencia internacional tiene que ser potencia en el mar, tiene que ser potencia naval, pues ven ustedes debajo a la izquierda cómo compraron una nave, que actualmente creo que se llama Lixing, si no la habéis cambiado de nombre, que era el antiguo gemelo del portaaviones de la actual Rusia, antigua Unión Soviética, Admiral Kuznetsov, y se llamaba Varyag, el cual permite, con dos pistas, al contrario que los portaaviones españoles, pues que los aviones despeguen y aterricen. Son portaaviones de tipo nuclear y que lo que permiten es que un flujo importante de aviones despeguen y aterricen. Esto fue una cierta, y perdóname amigo, artimaña del gobierno chino, porque este portaaviones se compró para ser un hotel flotante en Macao y luego estuvo desaparecido 2 lustros y realmente apareció en el puerto, creo que fue de Dalian, convertido en portaaviones. Oye, por otra parte hicieron bien, porque no dejasteis de comprar una chatarra a la antigua Unión Soviética que estaba a nombre de Ucrania y lo reconvertisteis, porque realmente la tecnología es toda nueva. Y esto está sirviendo de experimento a los nuevos portaaviones que se refería el profesor Ramón Tamames, que ven ustedes a la derecha, de doble casco, que realmente, si consiguen construirlos, ya saben ustedes que el programa de portaaviones nucleares norteamericano está paralizado por falta de estipendios o viáticos, realmente China será la primera potencia en el mar. Con 6 de estos artefactos, 2 en el Atlántico, 2 en el Índico, 2 en el Pacífico, uno probablemente en el mar de la China Oriental y otro en el Mediterráneo, pues China sería la gran potencia mundial. Son 6 portaaviones de doble casco, nucleares, catamaranes, catamaranes portaaviones, en los cuales ya sí se tiene una pista de despegue y aterrizaje, sin el necesario sistema de impulsión para que las aeronaves despeguen, donde en el medio pueden dar cabida a un submarino nuclear, y que realmente nada tienen que ver con nuestros portaaviones españoles, que los ven ustedes a la derecha, el Rey Juan Carlos, o el portaaviones, que realmente es un buque de apoyo a la flota, el Rey Juan Carlos, que sirve para muchas cuestiones, pero que entre otras cosas aquí hay que reivindicar que el papel de la Armada Española lo está haciendo bien, porque ya le hemos colocado 2 de esos a Australia y estamos en base de colocarle unos cuantos submarinos a Australia. Yo con esto me callo y siguen los siguientes ponentes. Muchas gracias.
Creo que lo primero que debía hacer es felicitar a Felipe. Se ha convertido en un verdadero conferenciante de simpatía, de calidad, de conocimientos, y ahora tenemos la presencia de Lidanchi, que nos va a dar hacer unas reflexiones, y luego finalizaremos con nuestro próximo ponente, que terminará esta intervención para dar paso al público en aquellas intervenciones que quieran realizar. Querida amiga Lidán, tienes la palabra. Muchas gracias, profesor. Bueno, primero de todo, gracias por brindarme esta oportunidad de estar esta noche aquí, que como china he aprendido muchísimas cosas esta noche también. Bueno, cosas que sabía, cosas que no sabía, pues aquí también estoy aprendiendo, ¿no? Y bueno, como juventud de 70, doy toda razón a Felipe en este caso, ¿no? Que ha hecho pues un recorrido de la historia china y realmente ha sido muy interesante. A ver, mi historia ha explicado antes el profesor bueno, yo soy la típica segunda generación de la inmigración china en España, ¿no? En este caso, pues los padres empiezan con un negocio familiar, intentan salir adelante, a los hijos pues le intenta dar un mejor estudio, en algunos casos, porque también ha habido otros casos que hay algunos familiares que piensan que los hijos en vez de estudiar podían ser como una mano de obra más para ayudar al restante, ¿no? Entonces en mi caso ha sido como más afortunado, ¿no? Y realmente los inicios eran muy duros, los inicios de familia, de negocio familiar eran muy duros, y entonces, bueno, tú comparas en China de aquel entonces, que no era una China abierta económicamente como lo es ahora, ¿no? Y entonces las cosas han cambiado muchísimo, han mejorado muchísimo, y la juventud de hoy en día, pues hacemos un poco de nexo entre China y España, ¿no? Los chinos que estamos aquí, pues aparte de un tema de idioma, lo bueno es que nos hemos integrado aquí, conocemos lo que piensa aquí, cómo hacen las cosas aquí y cómo funciona en China, porque también viajamos mucho, tenemos familiares ahí, hacemos de anexo. Y lo mismo que los españoles, que cada vez hay más en China, hacen de nexo a la vez también, ¿no? De China a España, España a China. Y bueno, básicamente pues esto, ¿no? Que yo estoy muy contenta aquí, realmente me siento de aquí. A veces pues la cosa es, ¿no? ¿Soy de aquí o de ahí? Pues para un chino soy de aquí y para un español soy de ahí. Esa es la duda que siempre surge, ¿no? ¿Y de tu experiencia profesional? Bueno, mi experiencia profesional. Yo soy abogada de profesión y también pues me ocupo de empresa familiar, ¿vale? Lo típico de la hostelería, luego se cambió en importación-exportación, luego empezó a ser como gestión de negocios, que tenemos centro de negocios que gestionamos, y ahora pues se ha convertido en una consultoría, o sea, somos un despacho que prestamos servicio tanto en la parte legal como de consultoría estratégica. Yo asesoro a diferentes ayuntamientos chinos, en este caso Shenzhen, por ejemplo, pues yo soy la abogada del Ayuntamiento de Shenzhen para asuntos internacionales, para inversiones hacia afuera y tal. Y realmente pues Shenzhen es una ciudad impresionante. Todo empezó por una palabra de Deng Xiaoping, ¿no? Dice, oye, pues ser rico es glorioso, ¿no? Pues ahí empieza China, ¿no? La apertura económica china. Y luego trabajo también colaboro mucho con instituciones de aquí, en este caso de Cataluña, para traer inversores chinos hacia España. Y luego pues hay muchas empresas chinas que están en España, pues son mis clientes, ¿no? Básicamente lo que hago es eso, asesorarle en la parte legal o estratégica económica para que con el conocimiento que hay de los dos lados, porque muchas veces, ya digo, no es un tema de idiomas, sino es tema de qué es lo que está pensando, qué es lo que quieren, cuál es su preocupación, ¿no? Adelantarte a las necesidades y ser el nexo que hay en estos dos lados, ¿no? Y bueno, en principio... Nos faltaría que nos dijeras cómo ves a España.
España, a ver, estamos en crisis, lo estamos viviendo, pero confiamos, porque confiamos que con esfuerzo, constancia se sale. Lo que pasa es que se nota que hay una falta de confianza de la gente, de aquí mismo, ¿no?, hacia el país, para salir de adelante, porque al final todo es un tema de confianza realmente para salir de crisis. Y yo creo que saldremos. Por eso digo, si os notáis, a veces cuando hablo de China, hablo como de China, pero cuando estoy aquí, pues también hablo como saldremos, no digo saldréis, saldremos. Bueno, es maravilloso tu optimismo y la verdad... Tenemos que serlo todos. Estamos reconfortados. El profesor Tamames te va a hacer una pregunta un poco... un poco dura quizá, pero yo creo que lo hacemos con la sinceridad que tenemos que hablar de estas cosas. Yo le preguntaría a Lidán, nos conocemos hace ya 6, 8, 10 años, ya no recuerdo muy bien, hemos tenido ocasión de encontrarnos con los sucesivos embajadores chinos en España. Yo he visitado su actividad a la que se ha referido en Badalona, donde tienen una base realmente importante, y no tengo sino, creo que además preguntarle, porque nos afecta a todos y tenemos que saberlo, ¿qué opinas sobre lo que está sucediendo en el polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada y que nos explique si el comportamiento de las autoridades españolas, yo creo que, personalmente creo que es el correcto y que además en China lo consideran así también, que es el comportamiento correcto y que el que no cumple la ley del país donde está, pues tiene que pasar por los arcos de la justicia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinas, Lidán? Bueno, yo ya me esperaba esta pregunta antes de venir, porque es el tema caliente de la actualidad, ¿no?, digamos. A ver, todo lo que ha sucedido pues últimamente en Fuenlabrada, en este caso, ¿no?, básicamente, aunque hay otros sitios también. A ver, Ramón, lo que dices tú, ¿no?, correcto. Cualquier persona, sea chino o español, en un sitio tienen que cumplir la ley del sitio, ¿no? Porque, o sea, lo mismo españoles en China como chinos en España, tenemos que cumplir todos la ley, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que son mayoría los que no cumplen, porque la mayoría de los chinos que están haciendo negocio aquí, trabajando aquí, cumplen. Y en este caso voy a decir como un poco el tema de imagen chino, ¿no? El imagen chino en esta semana está quedando por los suelos, queda fatal. Como está en la prensa, como todo día sale esta noticia, de alguna manera estamos estereotipando el tipo chino, digamos, dice, oye, empresario chino, contrabando, mafia, no, o sea, tampoco es esto, porque es una muy pequeña minoría de gente que hace algunas cosas ilegales. Por supuesto que el Estado tiene derecho y además debe hacer inspecciones para que la gente cumpla. Esto en todos los sitios. Pero la prensa también muchas veces no tiene que sacar solamente noticias malas, y también tiene que sacar noticias buenas. A ver, por ejemplo, estos días estoy viendo la prensa china. Y la prensa china, si sacamos mucha noticia todo el rato enfocando a esto, la prensa china de alguna manera está diciendo, oye, vigilar que aquí va a empezar de alguna manera contra chinos, no venir a invertir o venir a invertir antes, revisar bien el clima en general, si es favorable a chinos o hay un sentimiento anti-chino, ¿no? Entonces, las noticias malas, que son reales, que hay, que suceden, hay que sacarlo, por supuesto, y también de alguna manera tenemos que contrastar con otras cosas, ¿no? Pues que tiene que haber también noticias buenas, otras realidades también existen, que no por una noticia mala vamos a ignorar otras realidades, ¿no? Eso es lo que opino sobre este tema. Pues, sí. Yo considero a Lidán no como una discípula, porque no soy su maestro, pero sí le tengo mucho cariño y por eso me animo a plantearle otra cuestión para que complete sus puntos de vista, y es la siguiente. Una de las noticias de hoy es que en los últimos 12 meses han venido a España 1 millón de rusos, que naturalmente no son todos de las mafias rusas. Algunos son de las mafias rusas y otros son
honestos ciudadanos que quieren tomar el sol, quieren estar en las playas, ver Goya, ver Velázquez, Picasso, etcétera, etcétera. Y visitar el Museo Thyssen, que es una de las joyas de Madrid, por ejemplo, el Prado. Entonces, 1 millón de rusos en los últimos 12 meses. Y han superado el 500.000 de hace solamente 3 años. Bueno, esto ustedes comprenderán que es una riqueza extraordinaria. Chinos, creo que este año la cifra que se espera son 150.000. Y la previsión es que en el 2018 se alcanzaría el millón. Pero hay muchos problemas de visados, de redes de hoteleras que estén preparadas para recibir a los chinos, con su idioma, con su escritura, con sus gustos, con sus aficiones. Y yo le pregunto a Lidán entonces, dentro de tu consultoría, y de los que tú conoces que son consultores también, ¿por qué en vez de esperar al 2018, al 2020, no lo conseguimos antes? También Bregolat habló de esto, el embajador Bregolat. Se están estudiando nuevas formas de visados, etc. ¿Qué opinas sobre ese tema? 1 millón de chinos comprando en España, pues es como, y no quiero hacer de mérito de nadie, pero como 3 millones de franceses o 4 de ingleses, ¿no? Respecto a esta pregunta, Ramón, te pondré un ejemplo muy simple de lo que me ha pasado este sábado, concretamente en la sala de Duty Free, ¿vale? Que en el aeropuerto de Barcelona. Yo soy abogada, entonces a veces amigos dicen, oye Lidán, por favor, tengo 2 amigos chinos que llegan hoy y están en el aeropuerto y no les dejan salir, le quieren devolver a China. Digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Porque dice que la reserva de hotel no lo tiene bien hecho, es que yo le he dicho que anulara porque le voy a invitar que viniera a mi casa. Dice, yo tengo un chalet aquí, ya que vienen estos señores 15 días a Europa, pero en Barcelona, ya que vivo yo aquí, le invito, oye, que venga a mi casa, anula el hotel, ¿no? Pues resulta que según las normativas que tenemos de entrada al país, aparte de visado, tú tienes que tener el hotel totalmente pagado. Y como no está pagado, a estos señores tienen que volver a China. ¿Eso qué quiere decir? A ver, nosotros todos sabemos que es muy interesante que vengan chinos y tienen que venir chinos y estamos trabajando para que vengan chinos. Pero no es suficiente lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no somos España el único destino. Todo el mundo quiere que vaya chinos, sea para invertir, sea para que sea turismo, para compras, porque son los mayores consumidores, compradores, porque en el mismo tax free donde estaba, de 10, 8 eran asiáticos. Y de esos 8 asiáticos seguro que 7 son chinos. Y todos estaban llenos de bolsas. Pero aún así, la misma sala de tax free, enfrente está Policía Nacional en la misma sala, pues donde retienen los chinos para que vuelvan a su país, para que no les dejen entrar. Porque yo lo que le dije a Policía Nacional, por ejemplo, digo, oye, no es lógico, digo, porque si ya en lo que cuesta conseguir un visado para venir a España, que de los países europeos creo que somos los donde cuesta más para que entre, para que consiga el visado, digo, no puede ser que la entrada, después de 14 horas, todavía le retienen y no le deja salir. Bueno, pues es la normativa, la ley está hecha para todos y hay que cumplirlo todo. Estoy de acuerdo, por supuesto, digo. Pero hay que a veces también, depende, mire, tienen que mirar cómo aplicarlo la ley, porque la ley dice, vale, pagado de hotel, digo, pero si estos señores con la reserva de hotel, si ya les sirve, no puedes decir que pague hotel. Si, imagínate que no le concede el visado, ¿qué? El hotel ya está pagado. Dice, bueno, pues que lo reclame el hotel. Digo, estos señores, si no dejan salir, está en China. El hotel está en España. No entiende idioma. ¿Cómo lo va a reclamar? Pues funciona así. Eso fue la contestación. Funciona así. Pues funcionando así, no va a venir chinos. Bueno, vendrá gotas. Vendrá los que consiguen, los que tienen suerte, porque la palabra textual era... bueno, pues ya sabemos que estos señores no vienen por inmigración ilegal, dice, porque tienen un visado, tienen documentación real, pero mira, mala suerte, no sale. Por contestar a Lidán y decir que tiene toda la razón, en este país hemos apostado durante muchos años pues porque entraran ciudadanos de zonas que son más cercanas a nosotros y que llegaban en embarcaciones de
muy difícil manejo. Y entonces cuando yo lo he vivido muchas veces en mis viajes de regreso a España, cuando llegabas en el avión, se te presentaban dos policías en la puerta y tú con una cara de dormido, pasador, tú pasa, y algunas preguntas, interrogatorios. Y claro, eso está muy bien. La política de visados parece ser, nos dijo el embajador, que va a cambiar. Porque efectivamente hay algunas mafias o entidades que cuelan a personas por estos sistemas. Pero el 80% de los chinos que vienen a España, y ustedes los pueden ver en las tiendas de Serrano, en el Corte Inglés de la Castellana, o vienen a estudiar, pues vienen a eso. Pero claro, es que el idioma es difícil. Y ustedes pónganse en la misma situación. Ustedes hablarán perfectamente o no inglés, pero váyanse mañana a Estados Unidos y que les paren en la aduana y que les hagan un interrogatorio, que si han sido miembros del Partido Comunista, que si lleva usted bombas en la maleta, pues cuanto menos se pone uno nervioso. Y un ejemplo, hay países que se enteran mejor que nosotros de cómo va la feria, y voy a citar tres. Emiratos Árabes Unidos o Qatar, donde cuando una persona compra un piso, pues de entrada se le deja un visado de 2 años con libres tránsitos. Estados Unidos también lo está haciendo. Pues en España todavía, con el mercado inmobiliario que tenemos, no nos hemos enterado. Bien. Yo creí que Felipe iba a decir a Lidán, sí, inteligente, gran profesional, buena jurista, pero sobre todo, como decía la vieja canción española, 3 veces guapa. Un aplauso para Eso lo dije antes. Termina nuestra sesión con la intervención de nuestro buen amigo Lin Longbo. Gracias, profesor. Bueno, la verdad que mi intervención va a ser muy corta porque mi amigo Felipe, mi buen amigo, es buen conocedor de China. Incluso, pues lo veo, conoce mucho mejor China que yo, como chino. Así que, ¿qué más tengo que decir? Ha hecho una presentación muy completa, pero a la vez muy profunda, que ha tocado casi todos los aspectos de la sociedad china, sobre todo en cuanto a la evolución durante las últimas décadas de China. Así que no voy a añadir nada, simplemente os voy a relatar un poco la experiencia, la historia de mi propia familia, como un espejo de lo que ha hablado Felipe durante su presentación. Voy a empezar por mis abuelos. Mi abuela todavía vive, ahora tiene 95 años y todavía es bastante lúcida. Siempre con cada viaje que hago a China, le visito y me cuenta su historia de su juventud, cuando era joven. Pues nació en una etapa que China estaba sumida en una miseria e incluso, bueno, para muchos chinos una humillación histórica que nunca ha vivido en su historia. Es decir, un país muy atrasado, una economía pues maltrecha y bastante cerrada. Bueno, y además una invasión de un país vecino, como es bien sabido. Mi abuela venía de una familia bastante acomodada, vivía más o menos bien dentro de lo que cabía en su momento. Y bien, su padre, por no querer colaborar con los invasores, fue fusilado. Y siempre mi abuela me habla de eso. Mi padre, cuando yo era joven, fue matado y tal. Bien, pero mi abuela luego, cuando era joven, pues, se fue a trabajar en Shanghái, porque su pueblo estaba bastante cerca de Shanghái y tuvo la suerte de conocer un poco la modernidad que había en China, como era Shanghái. Era una ciudad bastante, dentro de lo que cabía, pues una ciudad bastante occidentalizada, pues relativamente, dentro de China. Luego, bueno, se casó con mi abuelo. Mi abuelo era un empresario, pues era huérfano, pero trabajó mucho duro y montó su propio negocio. Montó una empresa de muebles que trataba con madera y pues tenía bastante, bueno, prosperidad. Pero luego vino una revolución china, como conocemos. Primero
cayó la guerra, pues la invasión japonesa y luego pues la guerra civil de la misma China entre los dos bandos, el lado del Partido Comunista y otro lado nacionalista. Y después, claro, como es bien sabido, pues la guerra fue encarnada por el lado comunista y hicieron una nacionalización de todas las propiedades privadas. Pues entonces mi abuelo, bien, se quedó sin su propiedad, pero le aseguraron un puesto de trabajo en su propia empresa. Y así hasta la década 80, principios de década 80, cuando se jubiló de ahí. Bien, pues así que la generación de mis abuelos vivía una vida muy ajetreada, pues mucha guerra, muchos cambios bruscos, bien. Y luego mis padres nacieron a finales de la década 40, ya con el nacimiento de la nueva República Popular China. Bien, y recibieron una educación con esa ideología y también sufrió las consecuencias de la gran hambruna que habló Felipe. Pero son personas que amaban mucho a su país, muy dedicadas, podían sacrificar todo lo que tenía en el bien, a favor de la patria, el país. Pero bueno, vivía en cierta o mucha escasez, incluso más que sus padres, es decir, que mis abuelos. Mis padres no conocían las cosas que tenían mis abuelos, por ejemplo, secadores de pelo, ventiladores, no conocían. Hasta luego, con la entrada de la reforma económica que inició el famoso Deng Xiaoping, cuando se mejoró económicamente China. Pero bien, y mi padre pues trabajaba en una empresa que llamamos una empresa colectiva, en realidad fue una empresa privada, igual que la empresa de mi abuelo, pero luego nacionalizada, colectivizada. Pero también vio los cambios que poco a poco surgió dentro de China. Y justo antes del comienzo de la apertura económica de China, ya le surgía ideas de montar su propio negocio otra vez, pero clandestinamente. Quiso montar una granja de lo que conocemos aquí como pues, los codornices. Incluso a tener una cantidad bastante considerable de estas aves en una pequeña granja, en una casa. Pero le denunciaron porque no se podía tener negocio propio. Pues entonces tuvo que dejarlo. Y al poco tiempo hizo otro intento, quiso montar una granja de un tipo de escarabajo que se usa en la medicina china como medicamento. Pero otra vez le denunciaron y la empresa suya en la que trabajaba pues venían a advertirle que no puedes hacer eso, si no pues vas a perder su trabajo y además pues te podría esperar la prisión. Pues bien, mi padre tuvo que dejarlo otra vez. Pero eso era a finales de la década 70, cuando yo tenía como 3, 4 años. Todavía tengo memoria de la granja, de los escarabajos que tenía mi padre y también de los codornices, con las lámparas que les calentaba y eso. Pero tuvo que dejarlo definitivamente. Claro, luego pues mi padre trabajó bien y ascendió como ejecutivo de la empresa y nunca quiso pues hacer otro intento más. Pero justo después se inició la reforma económica y poco a poco se permite pues las iniciativas privadas. Mucha gente montó pues sus negocios, sus empresas, sobre todo en el sur de China, como decía Felipe, es donde prosperaba más la economía privada. Ya ahora es mi turno, mi vida. Pues yo soy de la generación de los 70, cuando China iba cambiando poco a poco, cuando empezó a salir de un bache económico, cuando empezó a salir de una economía planificada, pero muy mal lograda.
Vivía en mis primeros años, igual que casi la inmensa mayoría de los chinos, una escasez. No teníamos apenas nada de comunidades, salvo pues una pequeña minoría en China. Había luz, había radio, había megafonía, pero pocas cosas más. No había en mi región agua corriente, no había incluso ni aseo decente. No había nada, casi vivimos en medievo, casi vivíamos en la Edad Media, salvo la lámpara, la luz. Pero en pocos años empezamos a tener primero televisión y luego los teléfonos, agua corriente y todo. Se mejoró las viviendas y todo eso cambió. Todos estos cambios, bueno, es gracias a la política de Deng Xiaoping, a la dinamización de la economía y la flexibilidad que ofrecía. Y otra vez mis padres pues empezaron a disfrutar de las comodidades que tenía mis abuelos, los secadores de pelo, ventiladores que desconocía en su juventud. Nosotros, yo en mi generación, empezamos a recibir una educación ya menos politizada, más bien orientada a conocer los conocimientos normales. Y el control del partido también se iba aflojándose. Y bueno, pude seguir mis estudios en las escuelas, en el instituto, y luego pues fui a la universidad. Y mi condición de tener unos antepasados, mi abuelo era propietario de una empresa, no afectó a mi incorporación al ser funcionario, y llegué a ser diplomático en carrera. Así que es una flexibilización tremenda, porque si yo tuviera 5, 10 años menos, bueno, yo no habría tenido esa suerte, porque la procedencia y el antepasado es muy importante. Con que haya un antepasado capitalista considerado como o propietario o enemigo del pueblo, pues entonces sus descendientes no iban a tener ningún futuro. Pues yo he tenido la suerte porque China había cambiado. Y también otra suerte que he tenido es que, bueno, yo tengo 2 hermanas mayores. Yo soy de la última generación que tenga hermanos, porque personas con unos cuantos años menor que yo, pues normalmente no tienen hermanos, por la consabida política de hijo único. Y mis hermanas ahora también son empresarias, tienen negocio, tienen empresas en China y ciertamente también trabajan para las empresas españolas, lo que está muy bien y estoy muy contento, y prosperan su negocio. Mis padres ahora ya no trabajan, son jubilados, pero están muy contentos por todo lo que ha sufrido en su vida, pero están muy, muy contentos. Siempre me cuentan, cada vez que me conecto por internet con ellos, me dicen: ay, qué bien ahora vivimos. Agradecemos mucho a la vida que nos han dado esta facilidad. Tenemos internet, tenemos casa bastante buena, podemos viajar, y sobre todo ahora, últimamente, ya tiene la cobertura sanitaria, porque no la había, porque todo había que pagar. Eso es muy importante, muy, muy importante para una sociedad civilizada y moderna, y el gobierno lo están haciendo. Resumiendo, el gobierno, para el pueblo chino, Mao es considerado como el gran salvador de la nación china. Y yo creo que no es una exageración. Y los gobiernos, los presidentes y el partido, por la política que luego se aplicó desde la etapa de Deng Xiaoping, es muy acertada. Y de verdad cambió mucho la vida de los chinos, y para bien. Y las mejoras son más que evidentes. Por eso en China hay muchas quejas, claro, muchos problemas también, claro está. Y no podemos
obviar los problemas que hay, pero el pueblo está consciente de que de las mejoras que han vivido en su vida. Yo me considero como un observador, un testigo de lo que ha ocurrido durante las últimas 3 o 3,5 décadas. ¿Cuántos cambios ha habido? De una vida casi del tipo de edad media a una modernidad, nada inevitable, nada ya no tan distante de lo que tenemos aquí ahora en Europa. La verdad que el pueblo chino está bastante contento. Eso es lo que puedo decir. Por eso, desde fuera, quizá el occidente dice que, bueno, el régimen comunista suena, la verdad, suena mal. Incluso a mí me suena muy mal. Pero lo que queda en China, sobre todo lo que queda a este Partido Comunista de China, solamente es su nombre, la etiqueta de Partido Comunista de China, pero no es por la política que hace, por las cosas que hace, por su ideología, de verdad, en el fondo, no es nada comunista. Con eso, bueno, termino mi intervención. Muchas gracias. Y terminamos. Es admirable la españolización de nuestros amigos Li Danchi y Lin Longbo. El españolizador ministro Wert los podría tomar de asesores. Y también es admirable la humildad de sus discursos. Yo le hubiera preguntado a Lin Longbo qué le parece la experiencia china del presidente Zapatero, con el cual ha coincidido en su trabajo, pero como ya nos basta con la experiencia española del señor Rodríguez Zapatero, dejémoslo así. Lo que sí creo que, secretos diplomáticos aparte, le podemos preguntar a Lin si cree que los españoles estamos asustados por la crisis o estamos más abiertos al mundo global. Bueno, la verdad que estoy trabajando mucho como intérprete. Presto servicio a muchas empresas, las más importantes de España, como Telefónica, el Banco Santander, BBVA, Repsol, bueno, las principales multinacionales de España. La verdad, en ese sentido, yo creo que todas estas empresas tienen una mentalidad muy abierta. Quieren estar en todo el mundo y sobre todo ahora pues tienen la mirada puesta en China, porque para ellos China es el gran futuro y también es el gran presente. Intenta pues estar también en China cueste lo que cueste. Como es bien sabido, pues en China ahora en ciertos aspectos pues todavía existen algunas trabas o limitaciones a la inversión extranjera, como también lo que existen en Estados Unidos. Bueno, voy a poner un ejemplo en el ámbito de telecomunicación, por ejemplo, o en la banca, porque en China no se permite que una empresa extranjera tenga más del 20% del capital de una sociedad china. Dentro de lo que yo mencionaba, de telecomunicación, por ejemplo, y de energía también, y de la banca, sectores considerados como sectores estratégicos del país. Pero esto, digo, no es una cosa exclusiva de China, porque últimamente también hemos visto unos casos, por ejemplo, ocurrido en Estados Unidos. Una empresa china, Huawei, bien conocida en China y ahora en España, dentro del sector, es muy conocida. Quiso adquirir una empresa en Estados Unidos, pero le denegaron. La razón simplemente es que esto puede afectar a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero no aporta ni pruebas. Y hicieron pues unas investigaciones para encontrar pruebas de que esta empresa de China, Huawei, de telecomunicaciones, estaban peligrando la seguridad, la integridad del Estados Unidos. Pero luego el resultado es que no se encontró ninguna prueba, pero la denegación está hecha. Dice que vamos a negarlo porque nos van a peligrar el Estado, el país.
pero sigue siendo un país muy bastante abierto. Y las empresas españolas, las grandes sí quieren estar, las pequeñas también, porque aparte de las grandes empresas también trabajo para las pequeñas. Y también quiere estar en China, también quiere vender sus productos a China. Y los típicos productos más emblemáticos de España, como el aceite de oliva, vino, ahora bueno, tiene una buena acogida en China. Y los negocios, la exportación de España a China de estos productos se ha crecido, la verdad, podemos calificarle exponencialmente. Y otros productos de jamón tan exótico para China, el jamón español, también está entrando. Y hace una semana pues me cuenta una persona china, un empresario que vino a España a hacer unas visitas. Dice que conoce el jamón español, dice que es un producto muy exclusivo, muy caro. Y le pregunté, pero ¿a qué precios están vendiendo en China el jamón ibérico español? Dice que vende por gramos. Lo vende por gramos. Sí, con la venia del moderador que le he pedido permiso. Yo querría preguntar algo a Li Dan y a Ling Longbo sobre lo que ha dicho Felipe y lo que también leemos y escuchamos. Felipe, en una parte de su intervención, en la generación de los 90, pues nos da una idea de que casi el libertinaje, los marcianitos, no ha hablado de las discotecas, pero también podría haber hablado, los clubs, etcétera, etcétera. Los jóvenes chinos de las ciudades, se entiende, de las grandes ciudades, sobre todo de la costa, pues están entrando en lo que algún sadomasoquista podría llamar la generación perdida de China. Bien, decía el cardenal Rocco Varela en una ocasión, ahora le voy a tener de colega en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y un día le voy a preguntar por eso, porque dijo, en Madrid se peca mucho. ¿Y dónde no se peca? ¿Dónde no se peca? Y en Pekín, y en Shanghái, y en Shenzhen, y en todas partes, pues en China pues se peca más que antes, porque antes no había oportunidad ni de pecar. No había oportunidad. No se podía pecar porque estaba todo el mundo buscándose la vida. Entonces la cuestión es muy concreta. ¿Cómo se conjuga esas tendencias, digamos, de ocio, de entretenimiento, de fantasías informáticas, etcétera, de la juventud, con el hecho que vemos luego que llegan los exámenes de selectividad, incluso hay suicidios, se suspenden? Y están estudiando 14, 15 horas diarias y los resultados es que hay un estrés extraordinario. Es decir, ¿conviven las dos cosas? Porque indudablemente esos jóvenes que van a las discotecas, que tal y que cual, y que están todo el día con las maquinitas, pues también entran en la universidad y también tienen que hacer los exámenes, que es la nueva meritocracia, que dicen que se suprimió en 1905, pero que está ahí. Hay una meritocracia en China, no cabe duda, y en el partido se estima mucho. ¿Cómo se conjugan las dos cosas? ¿Se puede ser un juerguista y un gran opositor y un gran profesor y un gran especialista en temas nucleares, en taikonautas, los exploradores del espacio, creo que se llaman así, ¿no? Pues eso. Bueno, todo es una cuestión de equilibrio, ¿no? Hay que buscar equilibrio, pero es verdad que... El Tao. Pero es verdad que la juventud china está sujeta a mucha presión. O sea, yo creo que la generación de 90 tiene mucha más presión que nuestra generación de entonces, ¿no? Porque le llega información, mucha información de todo el mundo, y luego en China existe mucha competitividad entre sí, ¿no? Sea en notas, sea en conseguir un buen trabajo, sea en tener un buen novio, una buena novia. Compara todo, ¿no? Entonces, y luego también todo este tema de disfrutar. De alguna manera ha visto cómo trabajaban sus padres, cómo han sacrificado,
y dice, mira, yo quiero hacer al revés, yo quiero disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, ahí está estos extremos que vemos. Yo creo que es un poco por este lado, ¿no? Con toda la información que llega, con todo lo que ha visto, cómo se vive en la familia antes, dice, yo quiero disfrutar, ¿no? Es un poco... Yo también quería añadir un poco, pero con mi experiencia otra vez familiar. Tengo 2 sobrinos, hijos de mis hermanas. La mayor, justamente los 2, son de la generación de los 90. Y cada vez que les visito, les veo cosas. Mi sobrina, la hija de mi hermana mayor, pues tiene un iPhone, igual que casi todos los chicos jóvenes occidentales. Y también tiene, por otro lado, en un bolsillo tiene iPhone y otro bolsillo tiene un iTouch. Pero no sé para qué sirven las 2 cosas, porque el iPhone ya tiene todas las funcionalidades de lo otro. Pero bien, parece que parece que le encanta la juerga, le encanta salir con los amigos, igual que los jóvenes españoles, pero estudia mucho, la verdad, tengo que decir, estudia mucho. Otro ejemplo es mi sobrino, tiene 2 años menos que ella, de mi sobrina. Pasaba lo mismo. Cuando siempre recuerdo una imagen, una visita que le hice hace ya 8 o 9 años, cuando era muy, muy chiquito, cuando tenía 6 años. Estaba delante de un ordenador, delante de la pantalla, chateando. Y le pregunto, ¿pero con quién estás chateando? No sé, aparentemente con una chica que dice tiene 20 años. Bueno, la verdad le gusta también jugar con sus amigos, juega mucho, pero también estudia de verdad. Ahora los 2 están en la universidad y la mayor, la sobrina, está a punto de graduarse. Y en cuanto al resultado académico, francamente, yo creo que están mucho mejor preparados que mi generación, francamente. Yo soy uno de los afortunados de mi generación, porque en mi época, entre mis compañeros, mis amigos, quizá solamente el 2 o 3% tiene la suerte de poder ir a la universidad. 2 o 3 entre 100 personas. Yo me siento muy afortunado y agradezco a esta suerte. Y también pues siento mucha pena por mis compañeros, que también son personas muy inteligentes, preparados, pero no han tenido esa suerte. Y afortunadamente, mis sobrinos, la generación suya, casi más de la mitad pueden ir a la universidad. Esa es la gran diferencia. Y también pues cuento otro caso, una experiencia mía, unos datos que conocí de mi trabajo, un trabajo anterior. Venía una delegación china de la educación primaria y también de la educación infantil a asistir a un congreso internacional como evaluación del resultado de la famosa el examen del PISA, que formalmente China no es un país participante, pero de forma oficiosa, oficial, Shanghai, como una ciudad de manera independiente, participó en la última edición de ese examen y el resultado es muy sorprendente, porque Shanghai, los alumnos de Shanghai, los puntos que ha obtenido están muy por encima del número 1, Noruega, de ese examen. Y está por encima, pero mucha distancia le separa. Nos sacan los colores porque para nosotros en el informe PISA somos de los peores de Europa, con lo cual nos quedamos horrorizados. Pero bueno, la verdad, yo quiero agradecerles a ustedes su cortesía y su amabilidad por habernos escuchado tan pacientemente. Y cedo la palabra a don Ramón Tamames para que cierre este acto. Muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que ya lo ha dicho todo Rogelio, y reitero que su presentación ha sido esplendorosa. La ponencia de Felipe de Basa Navalpotra creo que nos ha reconfortado a todos, ha sido un trabajo notable
Y luego nuestros dos amigos, Lidán y Lingbo, pues se han explayado y son casi las confesiones de San Agustín que tanto le gustan a Javier Olaciregui. Se han confesado con nosotros y han dicho lo que piensan, lo que creen, lo que esperan. Bueno, pues mañana les animo a que a las 7:30 en punto estén aquí también, porque Pedro Sebastián de Erice, ya lo dije antes, embajador de España en la República de China, pues alto cargo de Técnicas Reunidas, nos va a explicar qué hacen las empresas españolas allí. E incluso yo invitaría a que traigan a gente joven, porque hay muchas oportunidades de empleo en las empresas españolas, que son, unas veces se dice 600 y otras 700, pero son muchas. Y hay muchas oportunidades de empleo, o sea que traigan ustedes a gente joven también. Y además, aparte de lo que diga Sebastián de Erice, que parece que se va a centrar mucho en la estrategia de Técnicas Reunidas, pues Cristian Careaga, el presentador, está estudiando estos días a fondo las 20 y tantas empresas más importantes que contestaron a una encuesta que hicimos en un libro que ahora se publica y del que es coautor Felipe y yo autor, o viceversa, pues empresas españolas que defienden allí el pabellón y que lo están haciendo en general bastante bien. Y esas empresas son un verdadero estudio de caso, que diría Pedro Nueno también, ¿no? La inolvidable intervención de Pedro Nueno hace unos días. Así que mañana les esperamos y vengan ustedes con sus hijos, nietos, sobrinos e incluso el que quiera con su padre y hasta con su abuelo. Muchas gracias. Hasta mañana.